Y está conmigo aquí en esta transmisión Pedro Rivas, él es el director general de Mercado Pago en México. Estimado Pedro, qué gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, pues ustedes, ¿cómo van las cifras? Porque sé que tienen más de 1 millón de TPUs, estos procesadores de pago, Sí. que es el jugador más grande en el sistema. Tarjetas de crédito, un montón también. Sí. ¿Cuál es la huella hoy de Mercado Pago y sobre todo la visión? Pues la huella es muy amplia. Hemos logrado democratizar servicios financieros. Nos falta mucho aún. Como bien mencionabas, tenemos más de 1 millón de terminales punto de venta. Eso significa que en muchos pequeños changarros, en mercados, en comercios bien establecidos, hay una probabilidad muy alta de que te encuentres una terminal de Mercado Pago para poder comprar con esta persona, ¿no? Y esa terminal pues hace varias cosas. Por un lado, ayuda a que este pequeño comercio venda más. También ayuda a que este pequeño comercio empiece a administrar también sus ingresos. Y también ayuda a que esta terminal nos dé información para que nosotros le podamos dar un crédito a todos los dueños de estas terminales. Y por el otro lado también tenemos millones y millones de usuarios que están utilizando Mercado Pago, la aplicación de Mercado Pago, para sus finanzas diarias. Y eso lo hacen con varios de los productos. Con la aplicación es el centro de todo esto, donde hay muchos servicios, desde la cuenta remunerada, la tarjeta de débito, pero también están los créditos que les damos a los usuarios. Entonces, un usuario puede recibir un crédito ahí, puede recibir su tarjeta de crédito, muchas de ellas por primera vez. Entonces, pues viene bien y creemos que va a venir mejor. Pensando en el ejemplo de, pensemos, un changarro que vende paletas, vas teniendo la trayectoria de punto de dato hacia adelante y cómo se ve esto, cómo están utilizando su estrategia de datos para tener esa predictibilidad en ese ejemplo que ponía, qué tanto eso está habilitando nuevo crédito donde antes no existía. Lo habilita mucho y creo que es muy importante el hecho de que también habilita el buen crédito, porque con la información que podemos obtener e inferir de la transaccionalidad del dueño del changarro, el dueño de la papelería que usa Mercado Pago, podemos saber pues, si puede o no absorber un crédito y más o menos de qué tipo de monto de crédito puede absorber. Porque pues, si la transaccionalidad es baja o conozco poco, pues, no me voy a arriesgar mucho a hacer un crédito muy grande y tampoco quiero sobreestresar a los dueños de los comercios. Quiero darles un crédito que me puedan eventualmente repagar y que les convenga a ellos. Entonces, ese tipo de data que se va generando con esa interacción que tenemos con los usuarios, en este caso utilizando la terminal punto de venta, nos ayuda a determinarlo. Pero nos pasa lo mismo cuando una persona que no es un dueño de un changarro, que bajó la aplicación de Mercado Pago y empezó a usarla como el centro de sus finanzas, también nos empieza a generar la información que necesitamos para también a esa persona, en base a la información que tenemos de él, empezar a también darle un crédito personal o una tarjeta de crédito. ¿Cuál es la cartera de crédito? Si se puede saber el dato, porque sé que a veces por estrategia sí, como somos compañía pública, sí, es un dato. Es un dato. Pero lo segundo que a lo mejor se puede saber es de la cartera de crédito que tienen hoy en México, ¿qué porcentaje es la primera vez que recibió un crédito? Hablando de esta dinámica que estamos describiendo. Sí, cuando estamos hablando de tarjetas de crédito, por ejemplo, alrededor del 30% de la gente que recibe una tarjeta de crédito de Mercado Pago nunca había recibido una. Y cuando estamos hablando de pymes, estos créditos de los que estamos hablando que traes el flujo, o sea, que vas viendo ahí la transacción. Más del 40% de estas líneas son por primera vez recibiendo un crédito formal. Y los números no son pequeños, en ese caso sí es un número público que aventamos. Ya llevamos más de 400,000 pymes a las que financiamos y más de 2.5 millones de créditos que hemos otorgado a estas pymes. Claro, es un gran dato. Ayer la presidenta anunció, me sorprendió, y creo que sorprendió a varios. Bueno, uno, la circular esta del Banco de México, a ver cómo queda, digamos, esta consulta pública que anunciaron, pero sobre todo el que dicen, vamos a ver que los pagos digitales en las estaciones de gasolina y las casetas sean totalmente digitales. Pensaba obviamente en la parte de los pagos en las estaciones de gasolina, pues los que tienen terminales punto de venta desplegadas son ustedes. ¿Cómo ves eso y qué tanto encaja con la estrategia que ustedes, o puede habilitarlos dado la presencia de mercado que ya tienen? A ver, creo que hay una tendencia más grande y esto que anunció la presidenta ayer ayuda a esa estrategia. Y esa es una estrategia de digitalización, en la cual la gente
pues en el pasado empezaba a digitalizarle por algún tipo de conveniencia. En el pasado habían encontrado con Mercado Pago o cualquier otra aplicación o cualquier otro banco digital, habían podido encontrar la manera de utilizar sus servicios y empezaban a encontrar los beneficios. Con el anuncio de ayer, esto pues acelera mucho esto, porque si el día de mañana tú haces una gasolinera y quieres pagar con efectivo y no puedes, pues vas a decir, bueno, me tengo que digitalizar. Y a la hora de digitalizarse, empezamos a tener una cascada de efectos positivos en el cual, por un lado, le simplifica la vida al usuario. Por otro lado, es más seguro. Pero por otro lado, se empieza a generar esta información alrededor de los usuarios que, digo, me canso de repetirlo, pero te lleva hacia mejor información que te lleva hacia el crédito. Claro. Entonces, la digitalización también es un habilitador del crédito. ¿Por qué? Porque tenemos la información correcta para poder determinar qué tipo de crédito puede absorber una persona. Ahora, hicieron la solicitud de la licencia bancaria. ¿Cómo se ve eso? Evidentemente es un proceso que no controlan ustedes necesariamente bien el regulador, pero ya empezaron a operar algunos que tienen la nueva licencia y eso es interesante porque la curva de aprendizaje teóricamente ayuda. Sí. ¿Cómo se ve esa parte y qué tan relevante es para ustedes tener ese componente? Sí, a ver, la estrategia o la decisión de irnos por una licencia bancaria es una estrategia a largo plazo, es una estrategia de estabilidad y de inversión en el país. En el corto plazo nosotros tenemos un producto bastante amplio, como mencionábamos, un usuario de Mercado Pago puede hacer muchísimas cosas. Y eso no va a cambiar en el corto y en el mediano plazo. Cuando tengamos la licencia bancaria, la experiencia del usuario no debería cambiar mucho. ¿Por qué? Porque ya tenemos todos estos productos que te decía, ¿no? Ya tenemos productos para los comercios, las pymes, que son muy similares a los que ofrece un banco, y ya también tenemos muchos productos para las personas que también son muy similares o hasta más amplias que las que normalmente ofrecen los bancos. Y va cayendo además, eso es interesante, ¿no? Porque normalmente la banca fraccional pues te cae el depósito y eso lo prestas, tienes ahí una serie de criterios, pero a ustedes pues les va cayendo el flujo de estas 2.5 millones de pymes, ¿no? Así es. Entonces, por un lado, lo que tenemos es una capacidad y ya una historia, porque no somos nuevos en el México, no somos nuevos en la región, ya tenemos una historia en la que hemos podido operar este negocio y lo hemos podido crecer. Y con eso lo que tenemos es pues, la capacidad de ir mejorando nuestros modelos de riesgo, nuestra plataforma y demás. Y con eso podemos seguir creciendo, digo, independientemente de que tengamos una licencia bancaria o no. Entonces, la expansión o la curva de aprendizaje que acabas de mencionar tú, de oye, vamos a hacer un banco y ahora qué hacemos, en realidad no es otra cosa, en realidad es una continuación de lo que venimos haciendo. Por último, como que son tan potentes, tan grandes los números que ya hemos hablado, que de repente se pierde de vista que son la mayor empresa de comercio electrónico en la región y eso es interesante porque se completa. ¿Cómo juegan estos dos? Es decir, la armonía entre estos dos jugadores, que son la misma empresa, pero la parte de comercio electrónico, ¿cómo Sí, a ver, es un habilitador. Es un habilitador el hecho de que tengamos a Mercado Libre. Pues somos parte de la misma compañía. Mercado Libre y Mercado Pago son la misma compañía. Ahora regresaron al blanco, ¿no? Ahora regresamos al blanco en el logo, correcto. Exacto. Entonces, si ven un logo blanco es porque es el nuevo. El viejo, blanca, exacto. Que no amarilla, ayer te vi de amarilla. Pero habilita porque nos ayuda a conocer usuarios antes de que siquiera empiecen a utilizar los servicios financieros, ¿no? Entonces puede que alguien vaya a Mercado Libre, encuentre una guayabera, la quiera comprar y uno de los canales en los que nosotros originamos esos créditos es el mismo Mercado Libre, ¿no? Entonces un usuario puede decir, híjole, no tengo dinero con que pagar o no tengo tarjeta, pero hay un crédito que también le otorgamos a esos usuarios. De hecho, tenemos más de 18 millones de líneas de crédito abierta para personas físicas que pueden utilizarla, por ejemplo, en Mercado Libre. Y que eso es lo fascinante, me resulta muy interesante porque habilitas comercio en América Latina, en donde en México en particular la inclusión financiera estaba muy limitado y una de las barreras de entrada pues era no tienen crédito, cómo transacciona en comercio electrónico y obviamente ahí lo habilita. Y muy en línea con lo que dijo la presidenta ayer de digitalización, ¿no? La digitalización lleva a que nosotros podamos entender que hay más personas que pueden que necesiten un crédito para hacer una compra en Mercado Libre, por ejemplo, y ese círculo virtuoso se empieza a dar vueltas. Pues Pedro, gracias por estar aquí como muchísimas siempre. Gracias. Y espero que nos veamos antes de la siguiente convención. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Ahí escuchamos a Pedro Rivas y vimos, director general de Mercado Pago en México. Vamos a